El lado oscuro de Egipto, lo que no quieren que conozcas. ¿Sabes de la maldición de Tutankamón? Todos los que profanaron la tumba murieron en circunstancias extrañas. Además te contamos los oscuros secretos del Valle de los Reyes y sus misterios, las prácticas médicas del antiguo Egipto y lo más random de esta milenaria cultura. Quédate y en este video te contamos algunas curiosidades que siguen siendo extrañas e interesantes y que nos dan algunos destellos del conocimiento y el modo de vivir de esta lúgubre y mística sociedad. Pero antes quiero invitarte a que te suscribas al canal y des like al video para que siempre estés al tanto de nuestro increíble contenido. Ahora sí, vamos al video. Los trabajadores de las pirámides no eran esclavos. Están muy chidas las pelis que vemos del antiguo Egipto donde los esclavos son azotados y llevando cargas muy pesadas para trabajar en las pirámides, ¿no crees? Sin embargo, hay mucha evidencia que demuestran que esto no era tan así. Las pirámides de Egipto fueron construidas por trabajadores libres. Tenían su salario, estaban bien alimentados, se alojaban en poblados donde disponían de panaderías, un centro administrativo e incluso asistencia médica para las constantes dolencias y accidentes que sufrían en un trabajo que, no por libre, era menos duro. Esta fue la realidad de los constructores de las pirámides. Si bien la generalizada creencia de que las pirámides no es culpa del todo de las películas de Hollywood, tienen su cuota de responsabilidad. El verdadero origen del mito de los esclavos se remonta al considerado padre de la historia, Heródoto de Alicarnaso, quien documentó muchos de sus viajes e investigaciones para dar a conocer el pasado de los humanos. Heródoto viajó de Egipto 2000 años después de construidas las pirámides, y su impresión fue tal que dejó expresado en sus escritos que para él, esa obra de la arquitectura tuvo que haber sido realizada por un faraón tiránico que obligaba a esclavos a trabajar día y noche para su realización. Esta concepción se sabe hoy que estaba lejos de la realidad. Es claramente innegable la existencia de la esclavitud en ese momento. Pero, según la evidencia, eran en pequeñas proporciones y además el trabajo de esclavos estaba dedicado a labores domésticas. El trabajo de las pirámides en realidad fue realizado por hombres libres. Se dividían en cuadrillas de obreros, recibían nombres que facilitaban la organización de la construcción, y nos han llegado algunos como los borrachos de Micerino o los amigos de Micerino, apelativos que muestran cierta camaradería y hasta orgullo, lo cual imposibilita que estemos ante esclavos en una situación social desnotada. Se alimentaban a base de pan, hortalizas, cereales, pescado, carne y cerveza. Se desconoce el sueldo que podían percibir por este trabajo, pero los investigadores defienden que cobraban en cantidades de cereal, como se ha constatado en otros casos de construcciones de tumbas más tardías. Pues sí, es muy raro pensar en todo esto después de ver tantas pelis de esclavos egipcios, pero los hechos son los hechos, ni modo. El lado oscuro del Valle de los Reyes. El Valle de los Reyes es famoso por ser el lugar donde descansan los grandes faraones de Egipto. La tumba más emblemática, KB62, pertenece al joven faraón Tutankamón, cuya tumba casi intacta reveló un tesoro escondido que sigue siendo una fuente principal de información sobre la cultura y el simbolismo del antiguo Egipto. El descubrimiento de su tumba, que incluía la icónica máscara de oro, convirtió al rey Tut en el más famoso de los faraones enterrados en el valle. ¿No es una locura? Otras tumbas importantes incluyen el KB7, perteneciente a Ramsés II, y la KB17, el lugar de enterramiento de Seti I, conocido por sus impresionantes decoraciones murales y su profundidad. La tumba de Tutmosis III, KB34, con sus singulares cámaras de forma ovalada y una sala central cuadrada, muestra algunos de los primeros ejemplos del uso del libro de los muertos. Las tumbas de estos faraones revelan diferentes enfoques de los entierros reales y las complejidades de su supuesto viaje a través del inframundo. Y aunque según la cultura este era un sitio sagrado que representaba el más allá, hoy se conoce que también este sitio representa el lado decadente de parte de la sociedad egipcia que buscaban profanar este recinto para mutilar varios de los cuerpos vendados, para hacerse de joyas y reliquias valiosísimas y luego venderlas en el mercado negro.
No era algo muy sagrado para algunos, al parecer. Al final del Imperio Nuevo, la mayoría de las tumbas habrían sido violadas y vaciadas de sus tesoros. Los esfuerzos de los primeros protectores, como los sacerdotes de la 21ª dinastía que resellaron y escondieron las momias reales, ayudaron a preservar algunos de los restos, pero gran parte de la riqueza de las tumbas se perdió con el tiempo. La maldición de los faraones, mito o realidad. ¿Y qué hay de la famosa maldición de los faraones? Este mito ha sido popularizado por películas y libros, pero ¿hay algo de verdad en él? El descubrimiento de la tumba de Tutankamón en 1922 por el arqueólogo británico Howard Carter es uno de los hallazgos arqueológicos más importantes del siglo XX. Ahora, más allá de los tesoros y la invaluable información histórica, la tumba del faraón niño también ha estado rodeada de rumores y supersticiones sobre una supuesta maldición que afectaría a quienes osaran perturbar su descanso eterno. ¿Cómo no creer esto cuando vemos que prácticamente todo el equipo arqueológico que descubrió la afamada tumba empezaron a morir cada uno en circunstancias bastante extrañas? Para pensar. El 4 de noviembre de 1922, Carter descubrió la entrada a la tumba en el Valle de los Reyes. A medida que se adentraban en la cámara funeraria, encontraron un tesoro compuesto por más de 5.000 objetos, incluyendo el famoso sarcófago de oro macizo de Tutankamón. Poco después de este hallazgo comenzaron a surgir historias de una maldición debido a una serie de incidentes desafortunados que afectaron a los involucrados en la excavación. Uno de los episodios más célebres ocurrió poco después de abrir la tumba, cuando Lord Carnarvon, el mecenas del proyecto, murió repentinamente. Su fallecimiento se debió a complicaciones derivadas de la picadura de un mosquito que se infectó, desarrollando septicemia. La prensa de la época amplificó este evento, sugiriendo que la muerte de Carnarvon era consecuencia de la maldición del faraón. A lo largo de los años, numerosos científicos y egiptólogos han intentado desacreditar la idea de una maldición sobrenatural. Los análisis han demostrado que muchas de las supuestas víctimas de la maldición fallecieron por causas comunes y no directamente relacionadas con la tumba. Howard Carter, el descubridor de la tumba, vivió hasta 1939, lo que refuerza la idea de que la maldición no era más que un mito alimentado por la prensa sensacionalista y la fascinación popular. Y aquí acaba ese mito, aunque pensar en la existencia de la maldición suele ser un poco divertido, ¿no crees? ¿Qué te ha parecido hasta ahora este video? Aún hay más secretos y sombras que pocos conocen. ¿Te atreves a descubrirlos? Quédate conmigo hasta el final porque lo que estás a punto de escuchar cambiará tu percepción de Egipto para siempre. Las prácticas médicas extremas. La medicina en el antiguo Egipto también tiene su lado oscuro. La cultura egipcia nos dio grandes avances en anatomía y medicina. Algunas de sus prácticas médicas son un poco extremas para lo que en realidad hoy estamos acostumbrados. No solo por implementos muy rudimentarios, sino claro, por su mezcla con la magia. Los egipcios creían que las enfermedades eran causadas por fuerzas sobrenaturales o la ira de los dioses. Por ello los médicos, conocidos como Zunu, usaban hechizos y amuletos junto con remedios herbales para sanar. Recitaban encantamientos para expulsar espíritus malignos y empleaban símbolos mágicos para proteger y curar a los enfermos. La medicina no se concebía sin la magia, pues ambas eran vistas como herramientas necesarias para restaurar el equilibrio entre el cuerpo, el alma y las fuerzas cósmicas. Los antiguos egipcios aprendieron mucho sobre la anatomía humana gracias a su tradición de momificar. Al preparar los muertos para su viaje al más allá, podían ver las partes del cuerpo y asociarlas con las enfermedades que habían sufrido en vida. Eso les permitió entender lo suficiente como para hacer cirugías, rastros de las cuales se han encontrado en momias, desde la trepanación, perforación del cráneo, hasta la remoción de tumores. Hablemos de la trepanación, un procedimiento quirúrgico que consiste en hacer un agujero en el cráneo de una persona viva, ya sea por perforación, corte o raspado de las capas de hueso con un instrumento afilado. De su aparente importancia, los científicos todavía no están completamente de acuerdo sobre por qué los antiguos realizaban trepanaciones. Registros antropológicos de trepanaciones sugieren que, en estos casos por lo menos,
la trepanación se realizó para tratar el dolor, por ejemplo causado por un traumatismo en el cráneo o una enfermedad neurológica. Otros casos raros que se usaba mucho era referente al cuidado dental. Por más que se esforzaban en limpiar y moler bien los granos para hacer la harina, pequeños pedazos de piedra se colaban en las comidas, así como algo de arena del desierto. Eso gastaba los dientes y podía llevar a que se hicieran huecos y a que sufrieran infecciones. En el papiro Evers, uno de los más antiguos tratados médicos conocidos, hay varias recetas para rellenos y ungüentos. Uno de ellos describe cómo tratar un diente que pica hasta la apertura de la piel. Comino una parte, resina de incienso una parte, fruta una parte. Algunas recetas incluían miel, que es antiséptica. En otros casos sencillamente tapaban los huecos con lino. Todos los órganos se sacaban para la momificación, menos el corazón. La momificación era un proceso complejo y minucioso que desempeñaba un papel fundamental en la vida y la religión del antiguo Egipto. Cuando el cuerpo era preparado para su momificación, prácticamente todos los órganos internos eran extraídos. Este procedimiento formaba parte de la segunda etapa del proceso de momificación, la cual se enfocaba en la eliminación de los órganos internos para preservar el cuerpo y asegurar la vida eterna en el más allá. El proceso comenzaba con una pequeña incisión en el lado izquierdo del cuerpo del difunto, a través del cual se extirpaban los intestinos, el estómago, el hígado y los pulmones. Estos órganos eran cuidadosamente retirados y sometidos a un proceso de secado, conocido como desecación, que tenían como propósito evitar el deterioro y la proliferación de bacterias. Una vez secos, los órganos eran envueltos individualmente en largas tiras de tela y colocadas en tiestos especiales. Estos tiestos, conocidos como vasos canopos, representaban a los 4 hijos del Horus, cada uno encargado de proteger un órgano específico. Anset cuidaba el hígado, Hapi los pulmones, Daumutef el estómago y Kenehsenuf los intestinos. Además de estos órganos, el cerebro también era extraído como parte del proceso. Para ello se introducían unos largos palos por las fosas nasales del difunto, permitiendo así su extracción sin dañar el cráneo. Este método era delicado y requería gran habilidad, ya que el cerebro era considerado un órgano de poca importancia comparado con el corazón. El único órgano que permanecía en el cuerpo momificado era el corazón. Los egipcios creían que el corazón era el centro del ser, el lugar donde residía el alma y la conciencia. Para ellos, este órgano era esencial para el juicio final en el más allá, donde sería pesado en la balanza de Mat para determinar la pureza y justicia del difunto. Por esta razón, el corazón nunca era retirado, asegurando así que el fallecido estuviera preparado para afrontar el juicio divino y alcanzar la vida eterna. El antiguo Egipto fue una civilización clave en la historia de la humanidad, destacándose por sus avances en arquitectura, como las pirámides, su escritura jeroglífica y sus contribuciones a la medicina, la religión y el arte. Su cultura y conocimientos influyeron profundamente en civilizaciones posteriores y en el legado global. Egipto es mucho más que sus monumentos brillantes y su cultura fascinante. Es un lugar con una historia llena de luces y sombras, donde las maravillas y los misterios oscuros coexisten. Y esto fue todo por hoy. Cuéntame en los comentarios qué te ha parecido y si sabes alguna otra curiosidad que hacían en el antiguo Egipto. Recuerda que si te gusta este tipo de contenido puedes suscribirte a nuestro canal y darle like al video para que siempre tengas las curiosidades más interesantes de primera mano. Nos vemos en el próximo video.